Y a continuación, el doctor Esteban Lebodesá nos va a resumir qué ha cambiado en insuficiencia cardíaca o qué ha sido lo más relevante de insuficiencia cardíaca en el europeo. Esteban. Pues nada, muchas gracias, José Ramón. La verdad es que, tal como ha dicho el doctor Juan Atey al empezar esta sesión, ha sido un congreso probablemente uno de los mejores de los últimos años y con una cantidad de información importante en todas las esferas que no es fácil de asimilar, y entonces pues he hecho una selección. Algunas son obvias que hay que hacerlas y otras un poco particular de lo que a mí me ha parecido algo más relevante o más curioso dentro del ámbito de la insuficiencia cardíaca, que es lo que me corresponde hablar a mí hoy. Y yo he dividido un poco los aspectos que ha habido con respecto al diagnóstico, con respecto al tratamiento no farmacológico y con respecto al tratamiento farmacológico, y hay que destacar que con respecto al diagnóstico ha habido una profusión enorme de estudios con biomarcadores que intentan determinar factores o nuevos factores inflamatorios y su papel dentro de establecer el pronóstico mejor de los enfermos, tanto con insuficiencia cardíaca aguda como con insuficiencia cardíaca crónica. Lo que sí es cierto es que ninguno de ellos, muchos ya se saben, han sido confirmatorios, y yo creo que ninguno de ellos va a cambiar realmente la práctica clínica en los próximos años. Yo solo quiero destacar dentro del diagnóstico un estudio, que es un estudio que me ha hecho gracia, es un estudio pequeño, pero es otra nueva línea, que es una especie de chaleco en el cual sirve para medir la bioimpedancia, es decir, para saber la cantidad de edema corporal o de edema pulmonar que existe en las personas que han hospitalizado por insuficiencia cardíaca aguda. Es un estudio preliminar, es sencillo, pero lo que sí se vio en el estudio es que los cambios en la impedancia del tórax con este chaleco se correlaciona muy bien con la pérdida de peso con los diuréticos, se correlaciona también muy bien con los cambios en la clase funcional, es decir, la clase funcional del enfermo, cuanto más baja la bioimpedancia, mejor clase funcional. Se correlaciona también muy bien con los niveles de BNP y de otros marcadores, y yo creo que de momento lo que sí sabemos es que se correlaciona bien con la clínica y habrá que ver cuál es su utilidad en el futuro. Pero bueno, es una nueva aproximación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en la mayoría de los estudios de aproximación pronóstico de manejo, especialmente en lo que hay menos, que es en la insuficiencia cardíaca aguda, que pues todavía queda por descubrir cuáles son las terapéuticas efectivas o la forma de manejar a los enfermos. En cuanto al tratamiento no farmacológico, quiero destacar dos estudios. Hay una polémica enorme con respecto a si es necesario o no el ser muy estricto con la dieta pobre en sodio o no. Hay, de hecho, dentro del Congreso ha habido algún debate de pros y contras, todos con argumentos de los estudios que hay diciendo de que la dieta pobre en sodio puede incluso aumentar la mortalidad derivado de algunos registros, y otros, sin embargo, que parece que la dieta pobre en sodio puede ofrecer beneficios en los enfermos con insuficiencia cardíaca. Pues este es un estudio piloto en el cual los pacientes con insuficiencia cardíaca se aleatorizaron a seguir una dieta pobre en sodio, y el objetivo primario es que la dieta pobre en sodio va a reducir los niveles de BNP comparado con una reducción moderada que siguen las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Y estos son los resultados del estudio. Se pudo ver que efectivamente la dieta pobre en sodio pues produce una reducción más significativa de los niveles de BNP, también una mejoría significativa en el grado sintomático del enfermo, y sin embargo la dieta con reducción moderada de sodio pues produjo reducciones que no alcanzaron la significación estadística. Como os he dicho, es un estudio muy pequeñito, 18 enfermos en una rama, 17 en la otra, pero además todos estos estudios de dieta son estudios muy difíciles porque tú puedes aleatorizar a los enfermos a tomar fruta o a tomar carne, pero luego al final, al cabo del tiempo, los enfermos se hartan y acaban tomando lo que quieren, con lo cual se hizo también un análisis viendo de realmente qué era lo que tomaban los enfermos, analizando el consumo diario de sodio. Y si se hacía viendo los que habían consumido realmente una dieta baja en sodio, pues se vio que la diferencia era mucho más significativa en cuanto a la reducción del BNP con respecto a aquellos enfermos que no habían seguido una reducción del consumo de sodio.
Otro aspecto no farmacológico que se trató con 2 ensayos clínicos en el Congreso Europeo es la estimulación del nervio vago, la modulación autonómica, que es lo que se llama, con una especie de marcapasos que estimula el vago y intentando producir el efecto de bradicardia, hipotensión que produce la estimulación vagal. Este es un estudio curioso, todos los enfermos recibieron la implantación del marcapasos que estimulaba el vago y lo único que se le autorizó es tener el estimulador encendido o el estimulador apagado. Desgraciadamente, el estudio, que el objetivo primario era el diámetro diastólico, el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, pues se vio que tanto con la estimulación como sin la estimulación no existieron cambios significativos en cuanto a modificación en la función ventricular. Si bien es cierto que una de las cosas que me llamó la atención en este estudio es que con la estimulación vagal tampoco hubo, en los enfermos que tuvieron estimulación vagal, tampoco tuvieron una reducción de la frecuencia cardíaca, ¿no? Con lo cual no se sabe muy bien si estaban bien colocados o no estaban bien colocados, porque hubo otro estudio que lo que aleatorizó fue poner el estimulador sobre el vago, o bien en el lado derecho o bien en el lado izquierdo. Ya sabéis que hay fisiopatológicamente parece que el vago derecho actúa más sobre el nodo sinusal y el vago izquierdo más a nivel del nodo AV, y con lo cual se podría ver que si esta terapia podría tener una cierta utilidad, pues a lo mejor habría que saber cuál es el nervio que teníamos que estimular. Pues se aleatorizaron, igual de números estimulando el derecho o el izquierdo, y se vio que en ambos hubo una mejoría de la fracción de eyección con la estimulación del vago derecho o del vago izquierdo y sin diferencias estadísticamente significativas entre la estimulación de ellos, entre estimular en un lado y otro. El estudio fue muy criticado porque no hay ningún grupo control, es decir, todos los enfermos recibieron estimulación, pero bueno, es también un estudio que te dice que y en este estudio, con el tipo de estimulación que tenía, que era más intensa, sin embargo, sí se consiguió reducir la frecuencia cardíaca en los enfermos en el momento que se encendía el estimulador. En cuanto al tratamiento farmacológico, probablemente es donde ha habido más innovación. Uno de los estudios relevantes y que se presentó en una de las sesiones más importantes del Congreso es el estudio CONFIRM, es un estudio que aleatorizó la administración de carboximaltosa férrica y en enfermos con insuficiencia cardíaca que no tenían por qué tener anemia, pero sí tenían que tener demostrada un déficit de hierro, aleatorizado versus inyección de placebo. Es un estudio que incluyó enfermos con fracción de eyección baja, BNP alto y la deficiencia de hierro, aunque hemoglobina no tenían que tener anemia, y la complejidad del estudio sobre todo fue el mantener el ciego. Ya sabéis todos que el hierro intravenoso, la inyección tiene un color marrón, con lo cual la mayor parte del estudio fue el enfermo se le tapaba los ojos mientras se le inyectaba con unas cortinas, con el brazo por fuera, etcétera, para que no viesen que realmente le inyectaban un suero de colores y que podría tener un efecto sobre la capacidad funcional. El estudio fue significativamente, el endpoint primario, que fue la capacidad del esfuerzo medida por el test de 6 minutos en la semana 24, pues demostró una mejoría significativa en los enfermos tratados con hierro con respecto a los enfermos que fueron tratados con placebo y, bueno, pues aunque es un estudio pequeño, pues es otro estudio más que orienta a que probablemente debamos tratar, o se sugiere que el déficit de hierro, por lo menos en los enfermos con insuficiencia cardíaca, se deben de tratar con suplementos o no. Hay mucha gente que todavía no cree que haya una diferencia, que haya una evidencia absolutamente incuestionable con respecto a esto, pero ya hay 2 estudios que sugieren que en los enfermos el suplemento de hierro puede tener algún beneficio en esta situación. Y por último, os voy a presentar quizá la estrella del Congreso, el estudio Paradigm-HF, que como os ha comentado el doctor Galve anteriormente, estudió el efecto del nuevo compuesto LCZ696. Para los que no lo sepáis, el LCZ696 es una molécula que combina en parte, es una molécula nueva, ¿no?, que en parte tiene parte de valsartán, parte de la molécula de valsartán y parte de un inhibidor
de la neprilisina. Y la neprilisina lo que hace es degradar el péptido natriurético, es decir, que al bloquear esta enzima lo que aumenta es la concentración de péptido natriurético y, como sabéis, el péptido natriurético lo que produce es una bajada de la presión arterial, un aumento de una disminución del tono simpático, reducción de los niveles de aldosterona, reducción de la hipertrofia y también un aumento de la diuresis. Es decir, se combina el efecto de un antagonista de los receptores de angiotensina más el incremento de la concentración de péptido natriurético. El estudio Paradigm incluyó enfermos con insuficiencia cardíaca sistólica en clases 2 a 4, tenían que tener la fracción de eyección deprimida y además tenían que tener el BNP o el NT-proBNP elevado, tenían que estar tomando IECAS o ARA2 y debían de tolerar una dosis equivalente al comparador del LCZ. Tenían que estar además con tratamiento óptimo recomendado, tenían que tener una tensión sistólica por encima de 95 y una función renal no severamente deteriorada. También los niveles de potasio tenían que ser inferiores a 4,5. El estudio es un estudio algo complejo, porque todos los enfermos primero se hizo un periodo de lavado, a todos se les dio enalapril y tenían que tolerar enalapril, es decir, no tenían que tener efectos secundarios por enalapril, y luego se les probó LCZ para ver si lo toleraban también. Entonces se aleatorizaron exclusivamente enfermos que toleraban o enalapril o LCZ, y se aleatorizaron de forma doble ciega, a enalapril 10 miligramos 2 veces al día versus 200 miligramos de LCZ 2 veces al día. Los enfermos que se incluyeron fueron 8.000 enfermos, 2.000 se excluyeron porque eran o bien intolerantes a enalapril o bien intolerantes a LCZ, y la media del seguimiento, como podéis ver aquí en la gráfica, pues fue aproximadamente de 27 meses. Y este es el resultado del estudio. El estudio hubo que pararlo prematuramente porque no se consideró ético seguir por las diferencias tan significativas que hubo en el objetivo primario en cuanto a la reducción de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, con una P de 0.000002, es decir, una reducción del 20%, y además un NNT, es decir, número de enfermos que tienes que tratar durante 27 meses de 21 para conseguir reducir un evento, es decir, un estudio muy, muy significativo. Y además, no solo se redujo el objetivo primario, que se redujo un 20%, sino cada uno de los componentes del objetivo primario. Es decir, se redujo la muerte cardiovascular, también en un 20%, y se redujo la hospitalización por insuficiencia cardíaca, también en un 21%. Y quizá la gracia de este estudio no es como lo que estamos acostumbrados habitualmente, sino que estamos habituados a que se haya un fármaco nuevo comparado con placebo, sino que este fármaco se comparó con un fármaco que se sabe que reduce la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. De hecho, derivado de los estudios, si tenemos, por ejemplo, el consensus, pues con un inhibidor de la ECA o los estudios de insuficiencia cardíaca o un inhibidor de los receptores de angiotensina, conseguimos reducir la mortalidad entre un 15 y un 18%. Pues con el nuevo compuesto se consigue un 20% adicional a la reducción del 20% que tenía el tratamiento con IECAS. Con lo cual, siempre se dice que para cambiar la práctica clínica diaria necesitas al menos 2 estudios en la misma dirección, pero realmente es el estudio que más impactó en el Congreso y que yo creo que ahora entrará en fase de debate o de autorización para su comercialización. Y muchas gracias por vuestra atención.